Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la serie. He decidido seguir a Cristo. Y el tema de hoy es no como te dé la gana, sino como Dios manda. ¿Alguien ha escuchado la expresión hay que hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Y eso quiere decir ¿cómo? Bien, ¿cierto? Es una expresión que en algunos países se da. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, no podemos hacerlo de la manera que nos dé la gana. Tiene que ser como Dios ha establecido que se debe de hacer. Porque si no, lo único que estaremos siendo es siendo engañados por nosotros mismos, pensando que quizás lo estamos haciendo bien. Y realmente no lo estamos haciendo como Dios quiere que lo hagamos. Y vamos a tomar algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender lo que hoy el Señor nos quiere comunicar a través de su palabra. Entonces fíjese en el título. Léalo conmigo. No como te dé la gana, sino como Dios manda. Es una reafirmación. En Miqueas, en el capítulo 6 de Miqueas, el Señor les manda a llamar y les dice, vengan, vamos a sentarnos y ustedes y yo, les voy a parafrasear un poco, en Miqueas 6. En Miqueas 6 el Señor los manda a llamar y les dice, venga, vamos a hablar entre ustedes y yo, vamos a hacer un juicio, una valoración acerca de las cosas que están aconteciendo. Y es que el pueblo de Israel, al cual el Señor había sacado de esclavitud, se había vuelto un pueblo religioso. Y por eso es que es oportuno este mensaje, mucho más, o sea, es para todos, pero para los que ya llevan tiempo en la iglesia deben de entender de que no es como nosotros a veces pensamos. Pensamos que quizás estamos haciéndolo bien, pero el Señor nos llama a eso. Entonces el Señor le dice en Miqueas 6 a este pueblo, Miqueas. Vamos a buscarlo. ¿Lo encontramos? Ahora sí. Miqueas 6 y dice, escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí. Que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Entonces fíjese bien, lo que le quiero decir es de que el Señor los manda a llamar y le dice, vengan, ustedes tienen quejas contra mí. Les dice, fíjense, yo los saqué de la tierra de esclavitud, los traje hasta esta tierra, pero ustedes han decidido que van a hacer las cosas como les dé la gana. El versículo 8, fíjese bien lo que dice el versículo 8, porque esto es lo que el Señor nos dice hoy. Fíjese lo que dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. El Señor ya nos ha dicho exactamente, le había dicho a esta nación lo que exigía de ellos. Fíjese lo que dice, el Señor ya te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El Señor dice, Dios ya te ha dicho lo que tienes que hacer, pero tú estás con tus rollos. Cuando volvemos un poco más atrás, 2 versículos más atrás, vamos a ver el contexto porque el Señor le responde así. Y dice, ¿qué podemos presentar al Señor? Ellos dicen esto, argumentando, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? Preguntan. ¿Por qué Dios no está contento con nosotros? Dicen ellos, ¿por qué Dios no está contento con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Tenemos que traerle, mire, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? O sea, de lo mejor que más. Y dice, ¿debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000, ¿qué? Ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Entonces este pueblo viene donde el Señor y le dice, ay, entonces ¿qué es lo que quieres? Pues Dios, ¿quieres que te traigamos esto, que te traigamos lo otro? Y el Señor, ¿qué le responde en el versículo 8? Fíjese lo que les dice. No, déjate de rollos. Oh, es una expresión. Si lo traemos a nuestras expresiones es, déjate de rollos. O sea, no te hagas el loco, oh pueblo.
el Señor, o sea, Dios ya te ha dicho lo que es bueno. ¿Qué más dice? Y lo que Él exige de ti. ¿Y qué es lo que Él exige de ti? Fíjese bien, que hagas lo que es correcto. Que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Fíjese, entonces el Señor, así como se lo había declarado a aquel pueblo, también nos ha dejado su palabra a nosotros. Este pueblo, ¿qué hacía? Ellos podían ofrecer sacrificios y decían todo esto, y entonces le decían, entonces, ¿qué quieren más de nosotros? ¿Qué quieren más de nosotros? Pues, Señor, ¿quieres un río de aceite? ¿Quieres los mejores carneros? ¿Quieres esto y quieres lo otro? Y le dicen, no, déjense de rollo, yo sacrificios no quiero obediencia. Obediencia. Entonces, fíjese bien, por eso nos dice que la instrucción del Señor ya ha sido dada. Mire, vivimos en una época donde la autoridad de Dios ha sido reemplazada por la autoridad de yo. Ellos estaban exactamente igual y más adelante los vamos a poder ver también en Jueces. Pero nosotros hoy vivimos en una época que queremos hacer las cosas como nos dé la gana. Pero el Señor dice, no, es que no es como tú quieras, es como Dios dice. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces lo que pasó con ese pueblo, el Señor se los recrimina y les dice, no, las cosas no son así. Porque ellos ciertamente estaban ofreciendo sacrificios. Sí, lo dice ahí. ¿Qué más quiere? Pues hacemos esto y lo otro. Pero el problema con este pueblo es que ofrecía sacrificios, pero se habían olvidado de lo que era correcto. Se habían olvidado del derecho, de la justicia y de la compasión. Nosotros también podemos venir a una iglesia y formar parte de una congregación religiosamente, servir, venir a cada culto y hacer todas esas cosas religiosas, pero olvidarnos de hacer lo que es correcto en nuestro trabajo, con nuestra familia y en el entorno donde estemos. Es muy fácil, pero aquí cantar, pero aquí ofrendar, pero aquí hacer otras cosas. Yo creo que aquí en esta iglesia no hay de eso, ¿verdad, iglesia? Bueno, eso es bueno. Y si hay, vamos a corregir. Pero es importante saber de que una vez que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, no podemos hacerlo de la manera que nos dé la gana. Y si hay gente que piensa que por no venir a la iglesia o por A o por B, el Señor va a aceptar, va a forzar a que entrar en el reino de los cielos, eso tampoco funciona así. No se lo permitió a ese pueblo, no se lo permitió a Moisés y no se lo permitirá a nadie, porque Él tiene unos estándares. ¿Cierto? Yo creo que los que han cursado ciclos o hasta han estudiado en la universidad, hay estándares para pasar a otros grados, ¿sí o no? O puedo ir yo con las notas mediocres de la escuela y presentarme al rector de la universidad y decirle, pásenme a esta clase porque yo me lo merezco. ¿Se puede así? ¿O hay que pasar podemos matricularnos como doctores y ir a la escuela o a donde quiera que vayamos y hacer las cosas como a nosotros nos dé la gana? ¿O tenemos que hacerlo como dice la universidad o la institución donde nosotros vamos a estudiar? Pregunto, ¿cómo es? Pero, ¿saben? Voy a poner otro ejemplo. Nosotros en nuestros trabajos, muchos de los que trabajamos tenemos requisitos, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunos lugares, por ejemplo en los mataderos, que es muy común que la gente trabaje ahí en este sector del país. Nosotros sabemos que exigen una especie de atuendos, ¿sí o no? Un uniforme. También para ser enfermero, para ser médico, donde quiera que trabajes. Puedes ir vestido como te dé la gana. Puedes ir con tus pendientes, con tu chándal, con tus rollos. ¿Y te van a dejar entrar y hacer tus labores? ¿Sí o no? Ayúdenme, digan no. Pero a veces pensamos que esas instituciones terrenales son más importantes que las establecidas en el cielo. Que allá pues vamos a entrar como a nosotros nos dé la gana. Error, no es así. Entonces no es como a nosotros nos dé la gana, es como Dios manda. ¿Sí o no? Entonces, miren, hoy tenemos nosotros, contemporáneamente le ponía ese contexto de Miqueas porque el Señor ya lo dijo antes, lo vuelve a decir ahora y lo sigue repitiendo. Fíjese, hoy vivimos en una época donde la autoridad de Dios ha sido reemplazada por el yo. Yo hago lo que yo quiero. Las redes sociales gritan.
Sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Tú decides lo que es verdad. En las universidades enseñan que la verdad es relativa, que todo es subjetivo según como tú lo veas, que para algunos una cosa es buena, para otros no tanto. E incluso en los hogares, los padres y madres ya no forman con principios firmes, sino con frases como déjalo que se exprese como quiera, que elija su propio camino, como si una criatura de 5 años tuviera suficientemente desarrollado el entendimiento para poder elegir. Y entonces ahora vivimos en un mundo subjetivo. El resultado es una sociedad confundida, herida, vacía y un caos total. Tal como los días de los jueces. Hoy cada uno dice no, que haga lo que le dé la gana. Si eso es lo que quiere, que eso haga. ¿Sí me hago entender o no? Hoy vivimos hemos desechado los principios bíblicos acerca de cómo Dios ha estructurado las familias, cómo Dios quiere que se comporten los hijos, la responsabilidad de los padres, cómo debe desarrollarse la iglesia también. Hoy en día cada uno hace lo que le dé la gana, hermano. Ya no hay ningún temor. Y hablando de iglesias, usted no tiene más que ver en las redes sociales si va a ver ahí el reggaetón y tírate un paso y tírate. Eso es espectáculos. Aquí venimos a aprender la palabra del Señor. 2 horas máximo, pero entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Porque si cada uno va a hacer lo que le dé la gana, ¿para qué perder el tiempo con esto? Eso pasaba en la vida de los jueces. En Jueces 21-25 dice, cada uno hacía lo que le parecía, y es exactamente lo mismo que este tiempo, y esto es el tiempo de la iglesia, hasta que venga un juez y juzgue todas las causas. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según ¿qué dice? Su propio criterio. O sea, bueno, yo creo que no pasa nada. Unos traguitos, no pasa nada. ¿Sí? Una fiestecita o esto, no pasa nada. Entonces cada uno hacía lo que le parecía. Exactamente como en estos días. Pero Dios hoy nos recuerda por medio de ese profeta Miqueas que Él ya ha declarado lo que quiere de nosotros. Ahora, teniendo esa información, cada uno es responsable de cómo responderá delante del Señor. Eso téngalo claro. Y no es que Dios quiera esto y lo otro, no, quiero que ames la justicia, que no perviertas el derecho, que ames la misericordia, que trates a todos por igual. Mire, a diferencia, hoy este mensaje es un llamado a volver a vivir no como nos dé la gana, sino como Dios manda. Como dijo el Señor en Lucas 22, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero ponerle un ejemplo muy importante de alguien que el Señor lo bendijo. El primer superhéroe que encontramos en la historia de la humanidad. ¿Sabe cómo se llamó? Sansón, el hombre superpoderoso. Nosotros lo vemos ahí en las películas de Hollywood, pero en la Biblia está este superhéroe que era un tipo muy fuerte y hacía muchas maravillas. Mire, lo primero que nosotros debemos de hacer, y esto es un principio muy importante, es obedecer la palabra, no a las emociones. Si nosotros nos guiamos por nuestros sentimientos o por lo que digan los demás, los consejeros que no conocen de Dios, vamos a fracasar. Mire, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece que son derechos, que son correctos, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que piensa que va por el buen camino hasta que se da cuenta de que no es así. Vamos a ir a Jueces. A Jueces 14:1. Vamos a ver esta historia, la vamos a leer y la vamos a ir desglosando para que entendamos. ¿Alguien ha oído hablar de Sansón aquí? ¿Sí? Bueno, hay mucho que aprender de él.
Mire, cierto día Sansón, fíjese bien lo que dice, y Sansón descendió en la versión LBLA, y Sansón descendió, porque las palabras importan. Y Sansón descendió. Cuando usted mire en la Biblia, la palabra descender, espiritualmente está diciendo mal asunto. Cuando usted mire que dice, y subió, va de gloria en gloria. Pero cuando mire que desciende, es un indicativo de espiritualmente vas a peor. Entonces dice, y Sansón descendió a Timnat, y vio ahí, recuerde esta palabra, y vio ahí, ¿qué vio? Y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? Diciendo, vi en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondió su padre y su madre, no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón le dijo a su padre, tómala para mí, porque ella, ¿qué? O sea, él es lo que me gusta, es lo que yo quiero. Entonces, fíjense, el Señor había prohibido a este pueblo que se mezclara con determinados pueblos porque los acabarían apartando de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Entonces ahora vamos a ir viéndolo poco a poco, estudiando esta porción. Y fíjense lo que dice. Y Sansón descendió. Es una acción voluntaria físicamente. Sansón voluntariamente descendió hacia ese lugar, que también significa descender espiritualmente, a ese lugar de Timnat, el lugar de los filisteos, un pueblo enemigo. Sansón va fuera del territorio del pueblo de Dios, y eso es exactamente lo mismo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos ir voluntariamente, porque ¿a quién lo han obligado aquí? Mire, ¿a quién de ustedes le han puesto una pistola o un cuchillo para llevárselo para la discoteca? ¿Ah? Va que solitos, dicen vámonos. Algunos, yo no digo que aquí ninguno de ustedes, yo sé que ustedes son gente de Dios, pero hablando en lo natural, o sea, no es a nuestra manera, porque si usted ha decidido seguir a Cristo, ya no pueden seguir con los mismos rollos. Tú no puedes pretender agradar a Dios y agradar al diablo. Si tú has decidido identificarte con Cristo, seguir la vida piadosa de Cristo, vas a tener que cargar tu cruz y seguir hacia adelante. Entonces, fíjese bien, Sansón decidió bajar él solito. Nadie lo obligó. Él llegó hasta ese lugar de las hijas del pueblo enemigo de Dios, a ese lugar llamado Timnat, el lugar del pueblo enemigo. Sansón va fuera del territorio y lo primero que hace es ver. Y vio. El primer paso de su caída fue, ¿qué? Lo que vio. ¿Qué es lo que ocurrió también en Génesis 3:6? Cuando esta vez tenemos a Sansón, pero en el Edén teníamos ¿a quién? A Eva. Eva también vio. Entonces, mujeres, no piensen que es que solo el hombre mira, porque ustedes también echan su miradita, ¿sí o no? Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen ese sentido, el sentido de la vista, hermanos. Y Dios nos lo dio para que miráramos lo hermoso de la creación, para que disfrutáramos de las bendiciones de Dios y, por supuesto, para que ustedes, varones y mujeres, puedan ver esas hermosas mujeres que Dios les ha puesto y a esos hermosos varones que Dios les ha puesto, ¿cierto? Ahora, el problema con Sansón es que vio lo que no tenía que ver. Y a veces nosotros pues podemos estar dirigiendo nuestras miradas hacia donde no debemos. Entonces, cuando nosotros aprendemos de la vida de Sansón, debemos de ver de que es verdad que a usted le puede parecer algo atractivo o algún lugar que sea para usted, que diga qué bonito eso, pero ¿qué consecuencias puede traer que a partir de ahí haga un paso siguiente? David también dice en Segunda de Samuel 12:2 que vio a Betsabé, a la mujer de Urías Eteo. Pero luego de verla pasó a lo siguiente.
Mire, yo no le estoy diciendo de que uno tiene que caminar por la calle así, o con la cabeza agachada. Por supuesto que no. La cuestión es cómo ves. Cómo diriges tu mirada y qué siguiente paso vas a dar después de que ves. Porque es innegable, hermanos. Es innegable que como Sansón podemos sentirnos atraídos por otras personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O es que solo a mí me pasa? Miren, es innegable que como Sansón o como David, bueno, dicen ustedes Sansón, pero ¿y David qué? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos hombres conforme al corazón de Dios hay aquí? Que son ciegos y no van a ver. O mujeres. Entonces, existe la belleza, por supuesto. El asunto es si eso tú lo conviertes en algo peor. Seamos realistas. Vivimos en este mundo. No estamos en el cielo, que todos somos santos, no. Pero la cuestión es que tú puedes ver y seguir hacia adelante. Admirar la belleza tanto natural de la creación como de las personas también creadas. Pero no te quedes ahí en ese deseo que pueda ir hacia más, como le ocurrió a Sansón. Sansón vio y dijo, esa me gusta y voy a ir a por ella. En aquel contexto en el que se vivía antes, los padres eran quienes escogían las esposas para sus hijos. Y se ve que para Sansón sus padres aún no habían escogido una esposa. Pero él se fue y se buscó una. Y miren, cuidado con a quién le ha echado el ojo. Porque así como Eva, así como David, ambos vieron. Pero hubo un hombre en las escrituras que se llamó José. Y este hombre vio la belleza de la esposa de Potifar, pero dijo, de eso nada. Eso no es correcto. No es correcto, y él salió huyendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que vengamos a la iglesia, que hayamos tomado la decisión de seguir a Cristo, pero en nuestras pantallas del teléfono, del televisor o donde quiera que usted se encuentre en la intimidad, está ahí con, mire, si le tuviera que decir esta mañana yo que tenemos vídeos de ustedes grabados, que los vamos a poner ahí conforme a lo que ven, ¿cómo cree que quedaría la cosa? ¿Ah? ¿Cómo saldríamos de aquí? ¿Saldríamos victoriosos o saldríamos avergonzados? Imagínense ahí saliendo usted en la pantalla ahí. Pues es una realidad que el Señor va a mostrar el día postrero y va a enseñarle a todos, vení, ven para acá, mira, aquí estás. En la iglesia hay santo, pero mira en tu casa, mira en tu trabajo, mira, eso es lo que Dios le está diciendo a este pueblo de Miqueas. O sea, ¿qué pasa con ustedes? Los saqué de la esclavitud, los traje para acá, hice esto y lo otro. O sea, bien bonito, mucha religiosidad, pero no hacen lo que es correcto. Entonces, cuando volvemos a Miqueas, dice, hagan lo que es correcto. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que traducido prácticamente es lo que es correcto. ¿Me hago entender? Lo que es correcto, haz lo que es correcto, no según tu propia opinión, sino a lo que Dios dice que es correcto. Porque hay algunos que tienen sus religiones hechas a su imagen también, que piensan que es correcto tener 4 esposas. ¿Cierto? Para ellos eso es correcto. Pero ¿de dónde sacaron eso? 600 años después de Cristo. Alguien dijo, esto está bueno para ponerlo aquí, me beneficia. No, que hagan lo que es correcto. ¿Qué es lo que exige de ti? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Entonces, cuando nosotros miramos la vida de Sansón, podemos ver de que en Éxodo 34:16 Dios había prohibido tajantemente las uniones entre un pueblo y otro. ¿Por qué? Porque no iban a ir igual. Acto seguido dice, aceptarás a sus hijas quienes hacen sacrificios a otros dioses como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí.
al rendir culto a otros dioses. El Señor les dijo, si tú te casas, si ellos se juntan, acto seguido vendrán que ellos se desviarán su corazón y se irán a la idolatría. Entonces, cuando usted está en la casa del Señor y usted es cristiano, sígame aquí, y usted dice, no, yo lo voy a sacar del mundo, yo lo voy a rescatar, yo la voy a rescatar o yo lo voy a rescatar, y usted se une así como Sansón, a una persona que no tiene su fe ni sus mismos ideales, no, el acto seguido es que se acabará apartando. Eso ocurrió con Sansón. Cuando nosotros examinamos toda esta escritura, podemos ver de que en el versículo 1, entonces, dice, y Sansón descendió a Timnat, y bueno, ahí empezó su declive. Mira, como aplicación en ese versículo que estamos estudiando, nosotros debemos de entender que nuestros deseos pueden llevarnos a hundirnos en el fango. ¿Usted cree que lo que dicen los psicólogos hoy en día es correcto? ¿Saben? Dicen, no, es que alguien va al psicólogo y le dice, no, es que me siento un poco triste. ¿Sabe cuál va a ser la receta que le van a dar? Sal. Bébete unos traguitos. Disfruta de la vida. ¿Cree que esa es la solución? Diviértete. Desenfrénate. Entrégate a una noche de locura. Esa es la receta. ¿Cree que esos? Y luego dice, ay, sí, pues voy a hacerlo. Claro. Se va, se entrega a la noche de locura, luego un embarazo no deseado, una violación, una resaca, un problema y otro. No tiene nada que ver. Una cosa es hacer lo que a nosotros nos parece que es bueno y otra cosa es hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Entonces, nosotros podemos estar así como Sansón, llenos del Espíritu Santo. Pero llega un momento, mira el versículo 2, dice, cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues, tómenla por mujer. Mire, cuando Sansón regresó, no pidió dirección, no pidió consejo, no le dijo a la mamá, mamá, papá, he visto una chica muy interesante de entre el pueblo de los filisteos, ¿y qué me aconsejan ustedes? No, les dijo, no, a mí me gusta y tráiganmela. No hay de otra. Me gusta, es lo que yo quiero. Él no pidió dirección. Él solo dijo, quiero eso. No fue en oración, sino que en deseo. Se lo contó a sus padres, a su padre y a su madre. Y los padres eran la figura de autoridad espiritual y familiar. Pero Sansón ya tenía su decisión tomada. Mire, la atracción era puramente visual y carnal. Ni siquiera había hablado con ella. Si se da cuenta, dice, vi, me gustó, tráiganme. O sea, se metió en problemas sin conocer a la muchacha. Entonces eso nos tiene que dar a nosotros como cristianos una pauta muy importante, ¿cierto? No te metas con alguien que tú no conoces. Luego, esa mujer con la que se casó, se acabó metiendo con otro y eso era un rollazo. Entonces, no te metas con alguien con quien tú no conoces. Tómate el tiempo. Pregúntale a mamá, a papá, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué crees tú? En el caso en la iglesia, las jóvenes en la iglesia, miren, yo vengo de ahí, de Timnat. Ahí viví mucho tiempo. Timnat quiere decir lo más bajo, el mundo bajo, las discotecas y todas esas cosas. Yo sé lo que hay. Si alguien me viene y me pregunta, créanme que le voy a saber contestar. No porque yo sea que lo sepa todo, pero sé muy bien quién es quién. ¿Quién puede ser alguien con un corazón bueno o quién puede ser alguien que lo único que quiere es tomarte el pelo? ¿Y usted cree que los padres
¿Y las madres no saben esas cosas? ¿No saben identificar a un tipo en cuanto lo ven? ¿Sí o no? Sí, algunas que sí. El Señor les ha dado un instinto y dice, uy, ten cuidado ahí. Aunque hay algunas que actúan egoístamente y sabemos eso también, que hay algunas que no tienen la dirección de parte de Dios y a veces más son más destructivos que... Sí me explico, ¿no? Entonces, no todos. Entonces, no le pidió dirección ni a sus padres, ni le pidió dirección a Dios. Simple y sencillamente vio y dijo, tráiganmela. Él exigió. Habló como un hijo rebelde. Yo quiero y háganlo. Mire, cuando uno vive según su voluntad y no la voluntad de Dios, hasta los consejos más sabios no le van a servir. Cuando uno vive bajo su propia voluntad y no la de Dios, ya pueden darle el mejor consejo del mundo, el mejor consejo que venga del cielo y no le va a servir, porque ya, ¿qué dice? Él ya había decidido en su corazón, ya había tomado la decisión. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos de ser diferentes. La Biblia dice que todas estas cosas se escribieron para que nosotros, ¿qué? Aprendiéramos de esos ejemplos. Hay que tener cuidado, no tenga prisa, haga las cosas con inteligencia. El versículo 3 dice, le respondieron sus padres y su madre, no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos y circuncisos. Y eso traducido en otras palabras es, no hay gente cristiana, hombres cristianos, mujeres cristianas, para que puedas esperar en el Señor a alguien. Fíjese bien. No, dijo. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí, porque ella me agrada. No hay. La lógica de ellos es, apela a lo correcto, santo, aprobado por Dios. Los filisteos y circuncisos se enfatiza su condición de pueblo pagano, enemigos espirituales, pero Sansón dijo, aquí se rompe la honra al Padre y él rechaza el consejo sabio. Tráiganmela. Entonces nosotros podemos aprender a través de esta historia de que el juicio va a venir si nosotros no nos comportamos. No importa. Mire, a Sansón se le habían dado capacidades excepcionales. Había sido escogido con un propósito, el propósito de liberar al pueblo, el propósito de ser diferente, el propósito de servir a Dios con excelencia. Y muchos de los que están aquí, de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado con un propósito. Pero actuamos como Sansón o actuamos como José o como Moisés. Mira, una de las características de que tenía Moisés es que era un hombre que hacía las cosas tal como el Señor le decía. Tuvo que pasar un proceso. Y muchos de nosotros ya hemos pasado ese proceso. ¿Qué nos falta ahora? Obedecer. Y los que no han pasado ese proceso, evítenselo. No es necesario. ¿O sí? ¿Usted cree que sí? Entonces no es necesario. Mire, en Jueces 16, 19 y 20, y dice, Sansón se entregó a la lujuria porque ya después ya no estaba con esa mujer que le agradaba, sino que cuando las escrituras nos dicen que él iba en descenso, es de que Sansón se había casado con una mujer impía, pero eso no salió bien. No salió bien, él se acabó volviendo otra vez, pero ya después ya no se buscó otra jovencita con que casarse, sino que se metió con una prostituta, o sea, iba de mal en peor. Y usted va a ver personas que una vez que el Espíritu Santo se ha apartado de ellos, van a ir de mal en peor, y acaban hundidos en la miseria más absoluta. Y fíjense bien, y le hizo dormir sobre sus rodillas. Y le rapó las 7 quejadas de su cabeza. Y él no sabía que Jehová, ¿qué? ¿Lo lee conmigo?
rasuró sus 7 trenzas de la cabellera. Y luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Siguiente versículo. Mire lo que dice. Ella entonces dijo a Sansón: los filisteos te acechan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como de las otras veces, escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces Sansón pensaba, como muchos piensan: el Señor está conmigo, porque ya ni siquiera saben cuál es la diferencia entre tener comunión con Dios y no tenerla. Ni cuenta se dio cuando ya él había roto esa relación con Dios, porque la conciencia se va cauterizando cada vez más, cada vez vas de mal en peor, pero te vas, o sea, ya el Señor te deja. Ok, ¿quieres eso? Hazlo. Y tú vas sintiéndote normal y corriente hasta que un momento llega el problema y piensas que Dios está contigo. Y entonces, ¿qué dijo Sansón? No, porque Sansón, cada vez que lo querían atrapar, reventaba las cadenas, hacía esto y hacía lo otro, y él pensaba: lo volveré a hacer otra vez. Lo dice ahí. Entonces dijo Sansón: los filisteos te acechan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Él pensaba, ¿qué pensaba Sansón? Que podía hacer lo que a él le diera la gana. ¿Y sabe qué? El Señor le dijo: pues vamos a ver si es verdad. El Señor se apartó de él, perdió su fuerza. ¿Y qué ocurrió? Acabó siendo atrapado. Los filisteos lo aprendieron. ¿Y qué dice? Léalo, por favor, es importante. Los filisteos lo aprendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con sus cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino en la prisión, a moler harina. La vida de Sansón acabó siendo trágica. Le sacaron los ojos, lo metieron en la prisión y lo pusieron como una bestia a dar vueltas con un molino para hacer harina. Perdió el propósito. ¿Qué era lo que Dios quería de Sansón? Que rescatara al pueblo. Porque los filisteos ciertamente estaban oprimiendo al pueblo. Maltrataban a la nación. Cada vez que alguien tenía su cosechita se la quitaban, y Dios había escogido a este hombre para que hiciera algo importante. Miren, en todos los hogares Dios ha escogido a alguno de entre los que están aquí para que sean ese libertador con propósito. Pero algunos han rechazado ese llamado y se volvieron y se han ido de mal en peor. Mire, al final nosotros vemos la historia de Sansón y el Señor al final lo acaba haciéndolo servir, pero él tuvo que pagar un precio muy alto. ¿Era ese el propósito de Dios para Sansón? No. Era que fuera un libertador, que viviera en comodidades y que fuera un hombre excepcional. Al final la Biblia dice que Sansón mató a más enemigos que en toda su vida en un solo día, pero tuvo que moler harina todo el resto de su vida en una prisión, hasta que se arrepintió y le dijo al Señor: Señor, perdóname, devuélveme la fuerza, aunque sea por una sola vez más. Entonces, Sansón, ¿recuerda cómo se llama la enseñanza? No es como te dé la gana, Sansón. No es como te dé la gana. Es como Dios manda. Dios le había mandado que no se debía cortar el pelo, ¿cierto? ¿Ah? Una cosa insignificante. No, tú estás consagrado a mí. Serás nazareo desde tu nacimiento y no te tienes que cortar el pelo. Eso es un simple mandamiento. Y a nosotros el Señor nos dice que hay cosas que no debemos de hacer si queremos cumplir con el propósito con el que el Señor nos ha llamado. Entonces, el Señor tenía un requisito: no te me cortes el pelo. A nosotros nos dirá diferentes cosas, pero no es como a tu manera, no es como tú quieras, es como el Señor te haya dicho. Sansón jugó con su consagración, su cabello era un símbolo externo de su voto de nazareo. Él no se dio cuenta de que la presencia de Dios se había apartado. Lo triste no es solo que perdió la fuerza, sino que ya no percibía la presencia de Dios. ¿Sabe? El salmista David
Oró al Señor y le dijo: Señor, tu presencia no se aparte de mí. Es un castigo grande, ¿sabe? Que la presencia del Señor se aparte de un hogar, de un país, de las instituciones, porque todo decliva. Si yo le hago una pregunta muy lógica, ¿cuántos de ustedes, de los que estábamos aquí, no nos hubiera gustado, en caso de que no hubiese sido así, tener padres responsables, amorosos? Usted ve esas familias donde el padre, la madre están juntos, llegan hasta el final, son viejitos, crían a sus hijos, ven a sus nietos. ¿Es bonito eso, sí o no? ¿Quién de nosotros quiere construir un hogar de cero y pensando cuando tenga 2 hijos, la dejo y me busco otra? ¿Qué mujer tiene una expectativa de tener un hombre así? Nadie, ¿no? Todos queremos tener ese núcleo familiar conforme a la voluntad de Dios. Pero a veces queremos tener esas bendiciones de Dios, pero no queremos hacerlo como Dios dice que debemos de hacerlo. ¿Cómo dice? Marido, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Como a ti te dé la gana? Pregunto, a ver, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó totalmente. O sea, ya no es aquella vida de que no, que me voy con mis amigos, que me voy por allá. No. Tu dedicación a la familia. ¿Me explico, sí o no? Y a las mujeres, ¿qué le dice? Mujeres, hagan lo que les dé la gana. Sean esa ayuda idónea. Respeten a sus maridos. Hagan conforme la voluntad de Dios. O sea, mire, la ecuación es esta. Un hombre entregado a su hogar, a su esposa, a sus hijos, y una mujer edificadora, respetuosa. ¿Funciona o no? Son los principios bíblicos. Ahora, parrandero. Si me la haces, me la pagas. No, y así. ¿En qué acaba eso? En nada. En hijos abandonados, No es como, mire, para que un hogar funcione, no es como a nosotros nos dé la gana. Es con ética, con moral, respetando los mandamientos de Dios. ¿Que va a ser perfecto? No, ni mucho menos, pero va a ser más llevadero. En todas las instituciones donde usted lo vea, no es como nos dé la gana. ¿O sí, mujeres? ¿Pueden hacer los hombres aquí lo que les dé la gana? Díganlo a ver, ¿sí o no? Pues sí, varones, ya saben, tienen permiso. Voy a volver a repetirlo, pues por si alguna estaba dormida. Mujeres, ¿los hombres pueden hacer lo que les dé la gana? No. ¿Y las mujeres? No. Tampoco. No, iglesia, para que nosotros tengamos una comunión con Dios, no es a nuestra manera. Sansón pensaba que usted podía salir con la suya. Es como Dios manda. Fue preso, fue maltratado. Las consecuencias de este hombre fueron terribles. Pero no tiene que acabar así. La historia no es para que en nosotros termine así. Quiero parafrasearle algunas historias que nosotros podemos encontrar aquí en la Biblia. Y son historias muy buenas. Mire, como dice la Escritura, humíllate. El Señor quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Miqueas, cuando dice, ¿qué es lo que quiero que hagan? Lo correcto, no según tu propia opinión, sino lo que es correcto en realidad. En realidad todo el mundo sabe lo que es correcto, lo que pasa es que nos hacemos un poco, ¿no? Pero, mire, José, ante la esposa de Potifar en esa tentación en Génesis 36:9, a diferencia de Sansón, José dijo, ¿cómo voy a hacer eso yo contra mi Dios? 39:9, perdón. Fíjese lo que dice. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada
me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. Y el contexto que tenemos aquí es de que José era un joven atractivo y esta mujer era la esposa del Potifar, el amo, el jefe de la casa, y se acercó a ella y lo agarró y le dijo, tómame. Ve que hay mujeres que son tremendas, hermano. Entonces fíjese bien. Y él le dijo, como los varones que hay aquí, ¿sí o no? ¿Cómo voy a hacer eso? Hermanos, aprendamos. Mire, le dijo, no, el Señor me ha dado mi propia esposa, mi novia. ¿Para qué? No, yo no te voy a necear. Le dice, mire, no, excepto a usted, su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer tan grande maldad y pecar contra quién? Él no tomó en cuenta que iba a ofender, o sea, él tomó en cuenta a Potifar, pero él sabía que el pecado que se iba a cometer no era directamente en contra de Dios. Cada ofensa que nosotros hacemos, la hacemos contra nuestro prójimo, pues sí, es verdad, pero es contra Dios. Y le dice, ¿cómo voy a hacer yo tan grande? ¿Y cómo voy a pecar yo contra Dios? Sansón se le había dado muchísimo más de lo que tenía José, y sin embargo no lo apreció. Pero José, aunque había sido vendido por sus hermanos, había sido maltratado y todo, él tenía el temor de Dios. ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? Miren, cuando miramos el contraste entre José y Sansón, que fueron dos jóvenes, el contraste de Sansón es que él acabó fatal. Pero José acabó siendo el gobernador más poderoso de ese mundo. ¿Por qué? Por esa simple decisión, mire. Tener en cuenta no pecar contra Dios. Dios lo honró. En Miqueas dice, ¿qué es lo que quiero? Que hagas lo correcto y que camines en humildad. En humildad. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ponga atención, esto es muy importante. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es eso de gracia a los humildes? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la expresión, ese sí que es un desgraciado? Yo creo que en todos los idiomas se conoce, ¿no? Oye, chico, pero tú sí que eres desgraciado, ¿no? O como lo dicen en Ecuador o en Colombia, la misma palabra es desgraciado, es una persona sin gracia, ¿cierto? Todos lo conocemos, hablamos del mismo. Mire, Dios dice, resiste a los soberbios, o sea, no lo soporta. La gente que es altiva, no, pero da gracia a los humildes. Y la gracia tiene dos sentidos, es la gracia salvadora y la gracia para muchas cosas, ¿sabe? ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios? Primero, para librarnos del infierno. Y en segundo lugar, para que las cosas funcionen. ¿Necesitamos gracia en los hogares? Claro, necesitamos tener gracia en nuestro trabajo para poder desempeñarlo. Por supuesto que sí. Que eso forma parte de la gracia común. El sol sale para los buenos y para los malos. Pero todo eso nos lo ha dado el Señor. Y Dios te conoce desde antes. Desde muchísimo antes. Tú piensas eso. Fíjese. A veces nosotros no sabemos si nos conocen o no. Pero Dios sí nos conoce desde que éramos pequeñitos. De que éramos muy pequeñitos. Yo recuerdo, Danilo se llama tu padre, ¿cierto? ¿Sí? Yo creo que tú no te recuerdas de mí, pero yo sí me recuerdo de ti de cuando eras pequeñita. Nos llevábamos ahí en la cancha de Canjiver. Dios también nos conoce a todos. Y nos vio desde pequeñito como éramos. Y Dios da gracia a los humildes. Así que no pensemos que para Dios somos unos desconocidos. No, pero Dios no quiere que vivamos como nosotros nos dé la gana. Él quiere que vivamos según sus estándares. Proverbios 21:3 dice, fíjese bien, esto es lo que le dice
al pueblo. Hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que... Esto es lo que le está diciendo a aquella gente de Miqueas. Está diciendo, para mí todo ese montón de holocaustos y todo ese montón de rollos que me traen aquí no es nada. Yo lo que quiero es que hagan justicia y derecho. El Señor le dice, si yo tuviera necesidad de un carnero o de lo que fuera, lo podría tomar de cualquiera de las colinas, que hay miles y 10,000. ¿Y qué? Si todas me pertenecen. Eso dice el Señor. Si yo quisiera de eso, todo eso es mío. Yo lo que quiero es que ustedes se comporten. ¿Qué es lo que quiere el Señor para la iglesia? ¿Ah? Que nos comportemos, hermanos. Que le agrademos a Él. Que cuando entremos en esta iglesia, cuando vengamos a adorar al Señor, vengamos con ese corazón sincero a cantarle al Señor y libres de envidia, de pleitos, de rencores, de enojos. No. Dios quiere que entremos por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, pero sabiendo que traemos la conciencia limpia, porque entre la semana no hemos pisoteado a nadie. Porque entre la semana no hemos maltratado a nadie, no le hemos robado, no hemos extorsionado, no hemos lo que es incorrecto. ¿Sí me hago entender? Y entonces poder venir y alabar al Señor. No, yo lo que quiero es que hagan lo correcto. Lo correcto es lo correcto, hermano. No según tu propia opinión, porque hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero no. Si tú eres cristiano, si tú te dejas guiar por la palabra del Señor, no busques tu propio rollo. Ah, sí, la Biblia dice eso, pero a mí me parece que eso es hacerlo como a ti te da la gana. Y al fin y al cabo no te vas a salir con eso. No vas a salir triunfante. Es a la manera de Dios o a la manera de Dios. Pero la palabra del Señor dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Es malo? ¿Acaso que el Señor quiera que nosotros tengamos hogares felices? Pregunto. ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros? ¿Acaso dice el Señor, mis pensamientos para con ustedes no son de bien? Eso es lo que Dios quiere. Familias estructuradas, buenos estudiantes, buenos profesionales. Tenemos un concepto muchas veces equivocado del Evangelio, ¿no? Por supuesto que Dios quiere que nuestros hijos sean grandes profesionales, que alcancen la meta, que lleguen a ser universitarios, que lleguen a ser doctores, abogados, y que sean útiles en la sociedad. ¿Usted cree que no es necesario que hayan jueces cristianos, temerosos de Dios? ¿Sí o no? ¿O a usted le gustaría llevar la causa donde un tipo que no teme a nadie y que llegue otro y le diga, bueno, mira, te soborno y condénalo, mételo a la cárcel? No, necesitamos gente con valores, con ética, temerosa del Señor, como José. ¿Cómo voy a hacer esto yo? Que no pasen por delante al amigo, que no perviertan el derecho. Eso es lo que necesitamos. Y nosotros, como pueblo cristiano, la Biblia dice que nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Mire, de gente con problemas ya está yendo el mundo. Lo que nosotros necesitamos es ser solucionadores de problemas, ser buenos consejeros, ser buenos ejemplos. No andar uniéndonos a lo que no conviene. Andar de chismosos, de mentirosos, de ladrones. No, ¿qué es eso? ¿Cómo andaba el pueblo de Israel? Andaban de chismosos, de ladrones, de corruptos. Y el Señor le dice, no, eso es lo que no quiero. O sea, yo no los saqué de Egipto para que ustedes vengan. ¿Qué mal les he hecho yo para que ustedes vengan ahora con esas cosas? Ay, ¿qué es lo que quiere? Pues si ya te damos nuestro sacrificio, cantamos alabanza, vamos a la reunión del domingo, del martes, del miércoles. No, quiero que hagas lo correcto. ¿Me estoy haciendo entender? Que hagas exactamente lo que Dios dice que debes de hacer. Debemos de amar la misericordia. Una de las cosas que dice es que caminemos en humildad. Mire, sea humilde, lo suficiente como para cuando se levante en la mañana de los buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No pasa nada, un saludito, ¿cierto? Pero ¿qué es eso, hermano? El cristiano, no quiero
Ni que me volteen a ver hoy. Por el amor de Dios. ¿Te cree que es normal eso? Yo espero, hermano, que en realidad aquí no haya gente así. Porque eso no puede ser. Así que con una sonrisa, que le digan, hey, tú siempre alegre, ¿no? Cansado, pero alegre. Con problemas, pero alegre. Pero haz lo correcto. O sea, que ames, que seas humilde, que te acerques delante del Señor y que reconozcas que todo lo que tú tienes es por Él. Él te da la fuerza. Hay alguien que puede decir, no, yo porque tengo mis capacidades. ¿Quién te las dio? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te evita un problema, una enfermedad? Mire, el Señor detiene al maligno. Él acampa alrededor de los que le temen. Nosotros somos frágiles. Usted no ha visto lo frágiles que somos. Con cualquier cosita estamos, y los hombres más, con una gripe estamos, ay, ¿sí o no? Mire, seamos humildes y digámosle al Señor que lo necesitamos, pero también el Señor quiere que caminemos en justicia, haciendo lo correcto, haciendo lo que es correcto, no aparentando. Mire, Ananías y Zafira pensaban que ellos podían aparentar, que eran buenos. Ellos vendieron una heredad. Esa historia, pues si usted la quiere buscar, la encuentra en Hechos 5, a partir del versículo 1 hasta el 11. Podemos ver de que Ananías y Zafira vendieron una heredad y ellos pensaron, dijeron, ay, vamos a ir ahí a apantallar a toda esa gente. ¿Y sabes qué? Ese mismo día murieron porque quisieron engañar, a dar de las apariencias. No funciona así. Dios quiere que hagamos lo correcto. En cambio, Daniel fue íntegro, y una vez que fue metido al foso de los leones, fue probado y dijo, el Señor probó mi causa y soy inocente. Caminó en justicia. Sé justo en lo secreto y en lo público. Vive con integridad aunque nadie te esté viendo. Bueno, nadie. El Señor está en todas partes. ¿A dónde me iré? Aquí cantábamos una alabanza, ¿recuerda? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Entonces entendamos, todas esas alabanzas tienen un propósito, es recordarnos la palabra. Recordarnos la palabra de que el Señor está en todas partes. Y otra de las frases que dice Miqueas es, ama la misericordia. ¿Sí o no? ¿Qué es amar la misericordia? La palabra del Señor nos dice en Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? Ser perdonadores. Así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros también. Hay gente que ciertamente es difícil. Y a veces son hasta tus propios familiares más cercanos. Pero la Biblia dice que debemos amar a aquellos que nos maldicen. Mire, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, impactó la vida de Saulo. Él recordó y dijo, yo fui testigo de eso. Y la gente es impactada a través del amor y la misericordia. Él quiere que seamos perdonadores. Aún Esteban, cuando estaba siendo apedreado, le dijo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Era un hombre que no murió todo rencoroso, maldiciendo. Perdone y siga adelante. Lo que Dios quiere es que amemos esa parte. ¿Sabe por qué Dios dice que caminemos en justicia, que hagamos lo correcto, que caminemos en justicia y que amemos la misericordia? Porque las personas que no aman la misericordia suelen ser personas que se llenan de odio. ¿Y para qué quiere eso? ¿Para qué quiere un corazón lleno de odio? De resentimiento, de rencor, de enojo. ¿Eso para qué sirve? Para sacarlo ahí en el momento. No, ¿y a quién se lo va a dar? A las personas que quizás ame. Porque en un momento de enojo saque eso. Ame la misericordia, el hacer el bien, no el hacer el mal. ¿Me estoy haciendo entender? No, esa es nuestra manera. Es caminar ¿cómo? En justicia, haciendo lo que es correcto, en justicia, en humildad
y amando la misericordia. Busque hacer la voluntad de Dios, no nuestros planes. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo para que no, fíjense lo que dice, Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y... ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces, no se adapten. No, pues es que Él es así, así voy a ser yo también. No, ¿cómo así? No, es que ellos así son. Pastor, usted no los conoce. Dios sí. Y Dios dice, no te adaptes a ellos. No te conviertas a ellos. ¿Sino qué? No te adaptes a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Cómo se renueva la mente? A través de la palabra. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esas son las cosas que nosotros debemos anhelar. Debemos de ser diferentes a los de este mundo. No una copia barata. No nos conformemos. La palabra del Señor nos enseña en Primera de Pedro que debemos de ser santos porque Él es santo. O sea, debemos de querer parecernos más a Él, que es perfecto. Mire, voy a leer unos cuantos versículos y vamos a ir terminando. Y es muy importante que entienda cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Estamos preparados? Moisés fue un hombre, como contraste a Sansón, que hacía lo que le daba la gana. Moisés sabía hacer lo que Dios mandaba. Versículo 7, capítulo 7, versículo 6. Mire lo que dice. Éxodo 7:6. Mire, aprendamos. Esto es lo que Dios quiere. Así hizo Moisés también y Aarón. Léalo conmigo. Tal como el Señor le mandó, así. Eso quiere decir que no hicieron lo que les dio la gana. El Señor los mandó a hacer algo delante de Faraón y ellos fueron. Miren, no fue fácil tener que ir a enfrentarse a ese perverso. Pero ¿cómo hizo? Tal y como el Señor dijo que hiciera. Y para usted no va a ser fácil enfrentarse. Mire, la gente dice, no, es que esa persona es odiosa, ese tipo, ese Faraón era terrible. Siguiente versículo, capítulo 10, versículo 10. Ya llevamos uno, ¿no? Y son unos pocos. Y dice, así sea el Señor con ustedes, les dijo Faraón, si los dejo ir ustedes y a sus pequeños, tengan cuidado porque tienen malas, ¿qué dice? Intenciones. No, capítulo 7, versículo 10. Mire, dice, y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron, ¿qué? Tal como el Señor se los había mandado. Aarón, ¿qué dice? Echó su vara delante del Faraón y sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente, tal como el Señor se los había mandado. Siguiente versículo. 7:20, del mismo Éxodo. Estamos en Éxodo, 7:20. Yo quiero que ustedes, le estoy leyendo estos versículos porque es así como tiene que hacer usted y yo. ¿Cómo? Tal y como el Señor nos mande, no como nos dé la gana. E hicieron Moisés y Aarón tal como el Señor se los había ordenado. Aarón alzó su vara y golpeó las aguas. ¿Sí se da cuenta? Entonces, toda la Biblia nosotros podemos ver de que Dios le va a decir al pueblo, este es mi siervo. Con este yo tengo una intimidad. ¿Cuántos quieren tener una cercanía con Dios? ¿Cuántos quieren tener una cercanía con Dios? ¿Cuántos quieren contar con el favor de Dios? Haga tal y como es la misma. El ejemplo está ahí. Mire, siguiente versículo, Éxodo 12:28. Fíjese bien, Éxodo 12:28. ¿Qué dice? Los israelitas. ¿Cuál es la clave? Hacerlo tal y como Dios manda.
No, ¿quién dijo hoy como me dé la gana? No. No va a faltar alguno que igual va a leer todas esas cosas, pero va a salir y va a decir, tanto rollo, a mi manera. O a lo que nos olvidan en las redes sociales. Yo creo que aquí hay gente entendida, hermano. Así que denle un fuerte aplauso al Señor porque están entendiendo. Éxodo 39:42. Fíjense bien, ponga atención. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que se da cuenta cómo empieza por dos hombres que siguieron las instrucciones al pie de la letra y luego los demás lo siguieron. Ahora ya no está hablando de quién y Aarón, ahora está hablando de un pueblo entero. Entonces nosotros podemos empezar en nuestra casa, ¿sí o no? Empiece usted a obedecer al Señor tal y como el Señor le había mandado, y ya verá que los demás israelitas es la casa. ¿Ah? Pero cuando usted hace las cosas a su manera y luego viene aquí y canta, dice, nah, yo para ser así mejor, ¿qué? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ve, es así. Pero como los israelitas vieron que estos hombres eran fieles a la palabra del Señor, venían y hacían tal y como el Señor los había mandado, ellos aprendieron también. Buenos ejemplos. Siguiente versículo. Estábamos en 42, vamos al 39:43. Moisés examinó toda la obra y vio que la había llevado a cabo. Fíjese bien, y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo tal. O sea, hermanos, yo también quiero verlos a ustedes, que hacen tal como el Señor les ha mandado. Ya Moisés está viendo la obra que hicieron ellos y dice, sí, siguieron las cosas al pie de la letra. No tal como el Señor les había mandado, ordenado. Así lo había hecho Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Quieren la bendición? Amén. Haga las cosas como Dios manda, hermano, no como a usted le dé la gana. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ya casi estamos terminando. Téngame paciencia porque esto es muy importante. Recuerde que la enseñanza no es como te dé la gana, es como Dios manda. Éxodo 40:16. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había. Así lo hizo. Reafirma. Este Moisés era tremendo, obediente, hermano. No como el Sansón, como a mí me gusta. Una cosa es como a Dios le gusta y otra cosa es como a ti te gusta. Seguramente al principio no te va a gustar, pero luego cuando veas que lo que a Dios le gusta es muchísimo mejor que a lo que a ti te gustaba, entonces te va a encantar. Pero dale chance y sé obediente. Siguiente versículo, que estamos en Éxodo 40, 17 al 19. Fíjese bien. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes del tabernáculo fue levantado. Y Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus varas y erigió sus columnas. Fíjese bien, aquí está dando una descripción de lo que Moisés estaba haciendo. Siguiente, y dice, extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre tal. ¿Cómo? O sea, todo lo que Moisés estaba haciendo había sido una ordenanza de parte de Dios, cómo lo tenía que hacer detalladamente. No es a lo loco. Si usted se fija más atrás, dice que Moisés vino, hizo esto, lo otro, acá, fue detallista con el Señor. Tal como el Señor había mandado a Moisés. Los detalles cuentan también, iglesia. Y acá sí terminamos. Números 1:54. Así hicieron los israelitas, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así, hermanos,
Miren, ¿sabe qué dijo el Señor de Moisés? Lo miramos en Números 12:7, dice que así habla el Señor de nosotros. Así como mi siervo Moisés en toda mi casa es fiel, no así como Moisés, ¿qué dice? No así con mi siervo Moisés en toda mi casa. Él es, ¿por qué era fiel? O sea, el contexto que está hablando, yo no voy a hablar con cualquiera. Pero con Moisés hay una excepción. ¿Por qué? Porque él es fiel. ¿Fiel a qué? Obediencia. Moisés hacía exactamente lo que Dios le dijo. ¿Cómo lo quiere el Señor? Así lo haré. Y vemos, y hay muchísimos más textos, iglesia. Muchísimos más. Entonces esa es la clave. Pero no se olvide que este mismo Moisés no debe de relajarse. Si usted está siendo obediente, séalo hasta el final. Porque Dios es exigente. ¿Usted cree que su jefe es exigente? Sí, seguramente sí. Por eso es su jefe y ha llegado a donde está. Pero a Dios le gustan las cosas bien hechas. A Dios le gustan las cosas como Él manda, iglesia, no como a nosotros nos dé la gana. Entonces, debemos de entender nosotros que debemos de hacer las cosas como Dios dice. Ponga atención. ¿Quiere apuntar esto? Apúntelo. Haz las cosas como Dios dice, cuando Dios dice y del modo en que Dios. ¿Lo vuelvo a repetir? Haz las cosas como Dios dice, cuando Dios dice y del modo en que Dios dice. O sea, del modo es la forma, hermano, no es a lo loco. ¿Usted ha decidido seguir a Cristo? Pues no es a su manera, es como Dios quiere. El hermano Luis predicaba la semana pasada acerca del costo de seguir a Cristo. Pero hay algunos aquí que no tienen ningún costo, hermanos. Aquellos hombres antiguos sí pagaron. Los apóstoles, todos fueron asesinados. Hoy vivimos en la era de oro del cristianismo. Y aún así muchos se resisten a hacer las cosas como Dios manda. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia. Así que conclusión, hay dos caminos, una decisión. Como te dé la gana, vas a recibir desorden, juicio y consecuencias. Como Dios manda, dirección, bendición, vida eterna y propósito. Repito, como te dé la gana, desorden, juicio y consecuencias. Eso fue lo que pasó con Sansón. Como Dios manda, dirección, bendición, vida eterna y una vida con propósito. Deuteronomio 30:19 dice, ponga atención, le toca a usted escoger. El cielo y la tierra pongo hoy por testigos contra ustedes. Ustedes. No es una lectura para otro pueblo, es para ustedes los que están hoy aquí. Al cielo y a la tierra pongo hoy por testigo contra ustedes. Es una expresión poética de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿quién? ¿Qué vas a hacer? Tienes dos caminos. Puedes escoger entre dos cosas. Escoger la bendición, la vida eterna para ti y para los que te rodean. Esa bendición, o simple y sencillamente seguir tu camino y la destrucción. ¿Qué quieres? Ponte de pie.